Señora Pérez. Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Socialista propone una enmienda de sustitución que, en caso de que creemos que no va a ser aceptada, pero que en caso de haber sido aceptada, se hubiera posicionado favorablemente, si bien deberíamos realizar una serie de salvedades. Es decir, que la indemnización que se plantea para que los agentes sociales lo puedan empezar a estudiar es que, en cualquier caso, se asumiera por el proponente un complemento de la indemnización de 8 días por año de antigüedad, complementario, por tanto, nunca sustitutorio. Y desde esa prevención haremos unas apreciaciones iniciales y negaremos algunas afirmaciones que se contienen en la propia exposición de motivos de la proposición no de ley y que, a mi juicio, las considero tendenciosas. En primer lugar, dicho con todo el respeto, en primer lugar, nos parece oportuno el momento para presentar esta iniciativa si tenemos en cuenta que el diálogo social ni tan siquiera se ha iniciado, más allá de encuentros formales. Y luego esta afirmación con las afirmaciones en las que negamos la mayor. En primer lugar, la temporalidad y la dualidad del mercado laboral no vienen resueltas por la aprobación de una ley que cree y desarrolle el fondo de capitalización solo, única y exclusivamente. El fondo de capitalización que se pone sobre la mesa tiene tantos adeptos como detractores. La doctrina no es unánime al respecto. Solo convergen en una cuestión. La capitalización de un fondo solo tiene efectos positivos en un contexto laboral favorable que suponga el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Precisamente este no es el caso español, como por todos es sabido. La precariedad laboral está al orden del día, además de la elevada tasa de desempleo, que aún es hoy la del 19%. Por otra parte, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad. Por ello, consideramos que un mandato al Gobierno en este momento lo veríamos con efectos potencialmente más negativos que positivos. Por otra parte, lo decíamos al inicio, afirmar que con el fondo de capitalización se superaría la dualidad del mercado laboral, así como se reduciría la tasa de desempleo, o el hecho de que se pueda aumentar la productividad, lo consideramos no justificado debidamente. A mayor abundamiento, no estamos de acuerdo con que la concreción del fondo de capitalización no suponga una reducción de los derechos de indemnización del trabajador. Con mayor motivo, una vez vista la transaccional que se propone por el grupo proponente, cuando resulta que se somete a debate la constitución de un fondo y un nuevo sistema de indemnizaciones por despido. No resulta atrevido afirmar, por tanto, que en caso de abaratar el despido también se provocaría un aumento de estos. Esta afirmación no es objetable. Si baja el precio del despido, se producen más despidos. Por ello, y a pesar de considerar que existe un caso positivo, que es Austria, entendemos que no sería comparable a España en estos momentos con el mercado laboral en el que nos encontramos. En España, donde hemos dicho ya que está al orden del día, no es justamente un ejemplo para llevarlo a cabo en este momento. Nuestro contexto es, pues, exactamente el contrario de Austria, un mercado laboral que abusa tanto del despido, que nuestra economía es la única en la que durante la crisis ha caído más el empleo que el Producto Interior Bruto, descontando incluso el sector de la construcción y de la burbuja inmobiliaria. De hecho, ya antes de la crisis, el mercado laboral residía en contratos indefinidos de muy corta duración y en un peso muy importante de los contratos temporales, lo que evidentemente supone una gran inestabilidad laboral. De ahí que digamos que no es el momento oportuno para diseñar un cambio de modelo con medidas de características como las que nos propone el portavoz de PDeCAT. Más allá de eso, se proponía una enmienda que pretendía complementar, en todo caso, la indemnización legalmente establecida hoy, nunca una reducción de la misma. Francamente, este grupo teme que el objetivo de esta PNL sea el abaratamiento del despido. Y, de hecho, así se desliza de la propia exposición de motivos cuando insinúan que esta no pretende, y abro comillas, esta no pretende reducir los costes del despido porque, como se reconoce por ellos mismos, ningún efecto positivo se ha derivado sobre la temporalidad de empleo y la dualidad en el mercado laboral de la reducción de indemnizaciones por despido realizada a partir de la reforma del 2012. Máxime, también en la página sexta, afirman que los costes de despido generan desempleo y fomentan la contratación temporal. Si la pretensión es la reducción del coste de despido a fin y efecto de que para las empresas sean indiferentes un contrato indefinido o temporal, se estaría alterando claramente el objetivo de fondo con el que se preveyó en su día, en la ley del 2010, el fondo de constituir un fondo en este sentido. De ahí que la propuesta de enmienda formulada por este grupo exija que en ningún caso la dotación del fondo será en detrimento de los derechos del trabajador y, en consecuencia, deberá ser asumido por el empresario, más allá de que se valore, en ese caso, si el coste puede ser asumible.
Y lo digo y me refiero a que efectivamente el grupo que se constituyó, el grupo de expertos que se constituyó en el año 2011, cuando era ministro Valeriano Gómez, determinó que el coste podía suponer más de 1,5 puntos. De ahí que se dejara, no se llevara a cabo la reforma del proyecto legal. Podemos afirmar que el mercado español, que adolece de una falta de causalidad de facto reconocida por expertos, ha supuesto la mayor tasa de pérdida de empleo en mayor grado de los países de nuestro entorno. Y voy acabando. Por tanto, tenemos fundadas sospechas de lo que de verdad se persigue por parte de los autores de esta proposición de ley, es reducir hasta el mínimo los costes del despido para las empresas. Eso, como ya hemos dicho, aumentaría los problemas de funcionamiento de nuestro mercado laboral, llevaría a una mayor inestabilidad y, desde luego, lo malo que hoy produce la parte inestable de la dualidad sería entonces predicable del conjunto del mercado laboral. Insistimos que la transaccional que se nos propone, más allá de que lo deja totalmente abierto y no acepta la propuesta de indemnización mínima por la que los sindicatos, los agentes sociales deberían empezar como punto de partida, se nos propone que desnaturalizaría, desvirtuaría y reduciría la indemnización en perjuicio de los trabajadores. De ahí que entendemos que deberemos votar en contra de esta proposición no de ley y en los términos que se han formulado en este momento. Nada más. Muchas gracias, señora Perea. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Romero.